¿Qué pasaría si te dijera que la farmacia más poderosa del mundo no está detrás de un mostrador, no está encerrada bajo receta médica, y no te cuesta $100 por visita? Está en la alacena de tu cocina, o creciendo en tu jardín. Estamos hablando de tés herbals. Y no me refiero a esas bolsitas de té aguadas y casi insípidas que saben a cartón perfumado. Me refiero a los verdaderos tés medicinales. Los que preparaban nuestras bisabuelas, cuando el doctor estaba a 2 días de distancia, a caballo. Los que mantuvieron sanos a ejércitos enteros, los que mantuvieron vivos a pueblos completos durante los inviernos, los que hicieron funcionar a los seres humanos durante miles de años antes de que alguien hubiera escuchado hablar de una farmacéutica. Esto es lo que nadie te dice. Gran parte de lo que la medicina moderna trata con medicamentos costosos, con recetas cargadas de efectos secundarios, con químicos sintéticos que tu hígado tiene que luchar para procesar, la naturaleza ya lo había resuelto. En silencio. Con elegancia. Con plantas que puedes cultivar en una maceta en tu ventana. Hoy voy a llevarte a través de 20 tés herbals que tienen un poder curativo genuino. No son cuentos populares, ni ilusiones. Son hierbas con evidencia clínica real, historia documentada real, y resultados reales que puedes preparar en tu propia cocina esta misma noche. Quédate hasta el final, porque el número 12 de esta lista está siendo estudiado justo ahora para algo en lo que la medicina moderna está fallando por completo. Y el número 20 es tan denso nutricionalmente que podría reemplazar la mitad de los suplementos en los que probablemente estás desperdiciando dinero cada mes. Antes de continuar, suscríbete a Raíces Divinas, porque cada semana publicamos contenido que te ayudará a ahorrar dinero y a devolver a tus manos conocimiento real de sanación. Vamos a entrarle de lleno. Número 1. El té de manzanilla, el antiguo antídoto contra la ansiedad. Empecemos con el que casi todos conocen, pero que casi nadie toma en serio lo suficiente. La manzanilla, Matricaria chamomilla. Esta pequeña flor blanca con centro dorado ha sido utilizada medicinalmente durante más de 5000 años. Por los antiguos egipcios, quienes la dedicaron a su dios Sol Ra. Por los médicos romanos, quienes la recetaban para dolores de cabeza y afecciones nerviosas. Y por los herbolarios europeos, quienes la llamaban la madre del jardín de hierbas por cómo parecía nutrir y calmar todo a su alrededor. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la manzanilla no es solo una tradición nocturna de buen sabor. Es una de las hierbas más estudiadas clínicamente en el planeta. Múltiples ensayos controlados aleatorizados, el estándar de oro de la investigación moderna, han demostrado que el extracto de manzanilla reduce significativamente los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. Un estudio de referencia publicado en Fitomedicina encontró que los participantes que tomaban manzanilla experimentaron reducciones medibles en sus niveles de ansiedad comparados con el placebo. El efecto es real. Aquí está el por qué funciona. Las flores de manzanilla contienen un compuesto llamado apigenina, que en realidad se une a los mismos receptores en tu cerebro a los que apuntan los medicamentos ansiolíticos, los receptores GABA. ¿La diferencia? Sin dependencia. Sin somnolencia matutina. Sin necesidad de receta médica. Puedes comprarte de manzanilla en cualquier lugar o cultivarla fácilmente y secar las flores tú mismo. Deja reposar 2 cucharaditas de flores secas en agua caliente de 5 a 10 minutos. Entre más tiempo lo dejes reposar, más fuerte será la medicina. Bébelo por la noche para dormir, durante el día para la ansiedad, o después de las comidas porque la manzanilla también tiene efectos antiespasmódicos bien documentados sobre el intestino. La manzanilla se minimizó porque no puedes patentar una margarita. Pero este es un remedio de 5000 años con respaldo clínico moderno que la mayoría descarta como un simple sabor agradable. Piénsalo como la sala de emergencias en tu alacena que ha estado esperando a que la tomes en serio. El té de lavanda, el reinicio del sistema nervioso. La mayoría conoce la lavanda como un aroma, una vela, un jabón. Muy pocos saben que beberla es una categoría de medicina completamente distinta. Lavándula angustifolia se ha usado en la medicina tradicional mediterránea y del norte de África durante siglos, específicamente para dolores de cabeza, tensión nerviosa y ansiedad.
Pero esto es lo que hace a la lavanda diferente de la mayoría de los tés herbals. Ahora existe un extracto estandarizado de aceite de lavanda, comercializado en Europa como Silexan, que ha pasado por ensayos controlados aleatorizados a gran escala para la ansiedad. Y funciona. Múltiples estudios de alta calidad muestran que produce reducciones significativas en la ansiedad, comparables a tratamientos farmacéuticos de dosis baja, sin sedación, sin dependencia, sin efectos secundarios. El mecanismo es único. Los compuestos de la lavanda inhiben los canales de calcio dependientes de voltaje en las neuronas, el mismo tipo de mecanismo que usan algunos estabilizadores farmacéuticos del ánimo. Calma los nervios sobreexcitados sin adormecerlos. Como té, estás trabajando con la medicina de la planta completa. Deja reposar una cucharada de flores secas de lavanda entre 8 y 10 minutos. El sabor es floral, ligeramente herbal. A algunos les encanta, otros lo encuentran intenso y lo combinan con manzanilla o menta. Bébelo cuando sientas que comienza un dolor de tensión detrás de los ojos, cuando tu sistema nervioso ha estado acelerado todo el día, cuando sabes que el sueño va a ser difícil. La lavanda desapareció de la medicina y terminó en productos de spa. Mientras tanto, los médicos europeos la recetan para la ansiedad. Piénsalo como la medicina escondida dentro de cada producto de spa que has usado alguna vez. Número 3. El té de toronjil, el elevador del ánimo del jardín monástico. El toronjil, Melissa officinalis, tiene una de las historias institucionales más interesantes en la medicina herbal. Durante siglos, se cultivó en los jardines de los monasterios europeos específicamente por sus efectos sobre el ánimo, la ansiedad y la función cognitiva. Los monjes que la cultivaban la llamaban la hierba alegradora y la usaban para todo, desde el agotamiento nervioso hasta la melancolía y las dificultades para concentrarse. La investigación moderna ha comenzado a tomar esto en serio. Los estudios muestran que el toronjil aumenta la actividad del GABA en el cerebro, el neurotransmisor calmante, y tiene efectos medibles sobre el ánimo, la ansiedad y el rendimiento cognitivo bajo estrés. Un ensayo clínico mostró que una sola dosis de extracto de toronjil mejoró la calma y la memoria en voluntarios sanos. Otro mostró una mejora significativa en el ánimo y una reducción de la ansiedad en cuestión de horas después de consumirlo. Lo que hace al toronjil particularmente útil es el perfil de lo que atiende. No solo sedante, calma el pensamiento ansioso, inquieto y circular mientras mantiene la claridad mental. Los herbolarios tradicionales lo recetaban específicamente para personas que no podían detener su mente de dar vueltas. Personas ansiosas y mentalmente agotadas al mismo tiempo. Como té, es genuinamente agradable. Brillante, con notas cítricas, ligeramente mentolado. Deja reposar 2 cucharaditas de hoja seca durante 10 minutos. Funciona hermosamente combinado con manzanilla para uso nocturno. Bébelo antes de situaciones estresantes, durante periodos de alta exigencia mental, o cuando la ansiedad va corriendo por delante de ti. El toronjil se olvidó porque no encaja en una categoría farmacéutica limpia. No es puramente sedante, ni puramente estimulante, ni puramente ansiolítico. Simplemente equilibra. Piénsalo como el secreto del monasterio para superar los días difíciles con la mente intacta. Té de pasiflora. La salvación del insomnio. Ahora entramos en los serios. La pasiflora, Passiflora incarnata, es una de las hierbas más poderosas para el sueño y la ansiedad en la medicina tradicional occidental. Y de alguna manera ha sido casi completamente olvidada por la cultura convencional. A finales del siglo XIX y principios del XX, los extractos de pasiflora se usaban en hospitales europeos y estadounidenses para el insomnio nervioso y la ansiedad. Estuvo incluida en el Formulario Nacional de los Estados Unidos hasta la década de 1930, los médicos realmente recetaban esta planta. Luego, las farmacéuticas tomaron el control, y la pasiflora desapareció silenciosamente del uso médico, a pesar de que la investigación moderna sigue validando lo que aquellos médicos ya sabían. Múltiples ensayos clínicos muestran que la pasiflora mejora significativamente la calidad del sueño, no dejándote inconsciente, sino reduciendo los pensamientos acelerados y la tensión nerviosa que impiden dormir en primer lugar.
Un estudio la encontró comparable al oxazepam en dosis baja, un sedante farmacéutico, para la ansiedad generalizada. Aquí está el mecanismo. La pasiflora contiene compuestos, incluyendo crisina y otros flavonoides, que interactúan con los receptores GABA. De nuevo, esa vía calmante, de forma que reducen la ansiedad sin causar la dependencia o el deterioro matutino de los somníferos farmacéuticos. El té tiene un sabor inusual, suave, ligeramente herbáceo, débilmente floral. Deja reposar 2 cucharaditas de partes aéreas secas de 12 a 15 minutos. Este necesita un reposo más largo. Bébelo de 30 a 45 minutos antes de dormir para conciliar el sueño, o según sea necesario durante el día para la ansiedad aguda que se vuelve difícil de manejar. La pasiflora se recetaba en hospitales dentro de la memoria viva. Luego las farmacéuticas encontraron compuestos que podían patentar, y quedó abandonada. Piénsalo como la medicina hospitalaria que fue desalojada cuando llegó un inquilino más rentable. Si esto ya te está abriendo los ojos sobre lo que ha estado guardado en silencio en las tiendas naturistas y en los jardines durante décadas, hazme un favor y suscríbete a Raíces Divinas en este momento. Nos ayuda a llegar a más personas que están cansadas de correr a la farmacia por cada pensamiento ansioso y cada noche sin dormir. Sigamos, porque apenas estamos comenzando. Número 5. El té de menta, el que detiene los espasmos intestinales. Aquí hay una planta con la que la medicina moderna realmente se ha convencido, y la evidencia es impresionante. La menta, menta piperita, se ha usado para problemas digestivos en prácticamente todas las culturas que la conocieron. Los antiguos egipcios guardaban menta seca en sus tumbas. Los médicos romanos la recetaban para calambres estomacales. Los herbolarios europeos la usaban para todo, desde indigestión hasta colon irritable y náuseas. Pero lo que separa a la menta de la mayoría de las tradiciones herbales es esto: la evidencia clínica para el síndrome de intestino irritable es genuinamente impresionante. Un metaanálisis de 2014 sobre 9 ensayos controlados aleatorizados encontró que el aceite de menta era significativamente superior al placebo para aliviar los síntomas del colon irritable, incluyendo dolor abdominal, hinchazón y cólicos. El efecto no es sutil, funciona. Aquí está el porqué. La menta contiene mentol, que relaja el músculo liso del tracto gastrointestinal. Cuando tu intestino está en espasmo, cólicos, hinchazón, esa sensación tensa y adolorida después de comer. La menta libera físicamente esa tensión. No enmascara el síntoma, atiende el mecanismo. Como té, deja reposar 2 cucharaditas de hoja seca de menta y bébelo después de las comidas para la indigestión y la hinchazón, o durante un episodio de cólicos para un alivio más rápido. Una nota importante: si tienes reflujo ácido, la menta puede relajar el esfínter esofágico inferior y potencialmente empeorar los síntomas, así que es mejor dirigida a problemas digestivos bajos que altos. El té de menta quedó reducido a un refrescante de aliento. Merece regresar a tu botiquín como un remedio legítimo y respaldado clínicamente para la acidez. Piénsalo como el relajante muscular que tu sistema digestivo ha estado pidiendo. Número 6. El té de jengibre, el antiguo conquistador de las náuseas. Si tuvieras que elegir un solo té para tener a la mano en emergencias, el jengibre podría ser esa opción. Gingiber officinale se ha usado medicinalmente en India y China durante al menos 5000 años para náuseas, inflamación, cólicos digestivos, síntomas de gripe y resfriado, y dolor. Los antiguos textos ayurvédicos lo llamaban la medicina universal. Y a diferencia de muchas afirmaciones tradicionales, el jengibre ha cumplido en la investigación moderna a un ritmo impresionante. Múltiples ensayos clínicos confirman que el jengibre es eficaz contra las náuseas inducidas por quimioterapia, la forma más severa de náusea que los humanos experimentan regularmente. Los estudios muestran beneficios para las náuseas del embarazo, las náuseas postoperatorias y el mareo por movimiento. Los mecanismos son bien entendidos. Compuestos llamados gingeroles y sogaoles interactúan con el tracto digestivo y el centro de náuseas del cerebro para interrumpir la respuesta del vómito. Pero las propiedades antiinflamatorias del jengibre son lo que lo convierten en un aliado poderoso a largo plazo.
La inflamación crónica de bajo grado subyace a la mayoría de las enfermedades crónicas, enfermedad cardíaca, artritis, síndrome metabólico. El consumo regular de jengibre reduce medible los marcadores inflamatorios. No es una intervención de grado farmacéutico, pero el uso diario constante mueve la aguja en la dirección correcta. El té de jengibre fresco es potente y sencillo. Corta 2.5 centímetros de raíz fresca en rebanadas finas, hierve a fuego lento en 2 tazas de agua durante 15 minutos, cuela y agrega miel y limón si lo deseas. El jengibre seco en bolsitas también funciona, pero es menos potente. Bébelo al primer signo de náusea, a primera hora de la mañana para reducir la inflamación sistémica, o cuando sea que tu estómago se sienta inquieto. La etiqueta de medicina universal resultó ser menos exagerada de lo que cualquiera esperaba. Piénsalo como el primer respondiente de 5000 años que la ciencia moderna sigue encontrando razones para respetar. Número 7. El té de hinojo, el eliminador de gases. El hinojo podría ser el té digestivo más subestimado de toda esta lista. Las semillas de Phoeniculum vulgaris se han usado después de las comidas en culturas mediterráneas, del Medio Oriente y del sur de Asia durante siglos. Y hay una razón por la que los restaurantes en la India todavía las ofrecen en la puerta cuando te vas. El hinojo es uno de los remedios naturales más eficaces para los gases, la hinchazón y los cólicos abdominales causados por disfunción digestiva. El uso tradicional en todas estas culturas coincide. El té de hinojo relaja los espasmos intestinales, reduce la producción de gases y ayuda a mover el gas atrapado a través del sistema. La investigación moderna confirma efectos antiespasmódicos y carminativos, siendo carminativo el término técnico para ayudar a expulsar gases. Los estudios han demostrado que los extractos de semilla de hinojo mejoran los síntomas del cólico infantil, el colon irritable y la dispepsia funcional. El mecanismo involucra el anetol y otros compuestos volátiles en las semillas que relajan el tejido muscular liso a lo largo del tracto digestivo, de forma similar a la menta, pero con una acción ligeramente distinta que la hace particularmente eficaz para gases e hinchazón específicamente. Machaca ligeramente una cucharadita de semillas de hinojo. Esto libera más de los aceites volátiles. Deja reposar en agua caliente durante 10 minutos y bébelo después de comidas pesadas o cuando la hinchazón abdominal te esté haciendo sentir miserable. El sabor es dulce, parecido al anís, y genuinamente agradable. Es uno de los pocos tés medicinales que realmente sabe a algo que querrías beber. El hinojo pasó de ser medicina de sobremesa a guarnición y planta de jardín, y de alguna manera se cayó del radar como remedio digestivo serio. Piénsalo como el atajo digestivo ancestral escondido en tu especiero. Número 8. El té de raíz de diente de león, el mejor amigo del hígado. Esta es la planta que todos llaman maleza y arrancan de su jardín sin saber que están destruyendo una de las hierbas de desintoxicación y apoyo digestivo más eficaces disponibles. La raíz de Taraxacum officinale se ha usado para el apoyo hepático y digestivo en la medicina tradicional europea, china y nativoamericana durante siglos. La doctrina no era solo tradición, era precisa. La raíz de diente de león contiene compuestos amargos llamados taraxacina y taraxacerina que estimulan la producción de bilis en el hígado y el flujo de bilis desde la vesícula hacia el tracto digestivo. ¿Por qué importa esto? La bilis es la forma en que tu hígado elimina las toxinas procesadas, el exceso de hormonas y los desechos metabólicos. Cuando el flujo de bilis es lento, el hígado se satura, la digestión se ralentiza y aparece toda una serie de síntomas, fatiga, problemas de piel, desequilibrios hormonales, estreñimiento. La raíz de diente de león estimula directamente el sistema que limpia todo esto. Los herbolarios tradicionales llamaban al diente de león un alterativo, una de esas hierbas que mejora la función metabólica general con el tiempo. La investigación clínica confirma efectos antiinflamatorios sobre el hígado, propiedades hepatoprotectoras y efectos diuréticos que apoyan la función renal junto con la desintoxicación hepática. El té de raíz de diente de león tiene un sabor profundo, ligeramente terroso, suavemente amargo. Algunos lo describen como similar a un café ligeramente tostado, razón por la cual el té de raíz de diente de león tostada es un sustituto popular del café. Deja reposar 1 a 2 cucharaditas de raíz seca durante 15 minutos.
Bébelo antes de las comidas para estimular la digestión, o como parte de una rutina matutina diaria para apoyo hepático continuo. Rociamos esta planta con herbicida y la tiramos. Mientras tanto, es una de las mejores medicinas para el hígado que crece libremente en nuestros propios patios. Piénsalo como la maleza que ha estado tratando silenciosamente de desintoxicar tu jardín y tu hígado al mismo tiempo. Número 9. El té de raíz de regaliz, el sanador del revestimiento intestinal. La mayoría asocia el regaliz con dulces. Lo que no saben es que la raíz de regaliz ha sido una de las medicinas más importantes tanto en la tradición china como en la ayurvédica durante miles de años. Y su propiedad más notable es su capacidad de sanar realmente el revestimiento del tracto digestivo. La raíz de Glycyrrhiza glabra contiene un compuesto llamado glicirricina, junto con flavonoides que tienen efectos antiinflamatorios y de sanación mucosa documentados sobre el revestimiento del estómago y el intestino. El uso tradicional en múltiples culturas se centró exactamente en lo que hoy reconoceríamos como reflujo ácido, gastritis, úlceras pépticas y síndrome de intestino permeable. La investigación moderna ha validado estos usos. Los estudios muestran que el regaliz desglicirrizado, una forma procesada, reduce significativamente los síntomas de reflujo ácido y gastritis, y hay evidencia preliminar de efectos de apoyo sobre el revestimiento estomacal comparables a algunos tratamientos convencionales, sin los efectos secundarios. Como té de raíz completa, el sabor es intensamente dulce y cálido, naturalmente dulce sin azúcar, lo cual sorprende a la mayoría. Deja reposar una cucharadita de raíz seca de 10 a 12 minutos. Bébelo entre comidas para el reflujo o la gastritis, o por la mañana para apoyo digestivo general. Precaución importante, la raíz de regaliz contiene glicirricina, que en grandes cantidades o con uso diario prolongado puede elevar la presión arterial y afectar los niveles de potasio. Este es un té para uso a corto plazo o apoyo ocasional, no algo para beber 3 veces al día durante meses. Usado con sabiduría, es extraordinario. Piénsalo como el contratista del revestimiento intestinal que realmente reconstruye en lugar de solo parchar el daño. Número 10. El té de equinácea, el interceptor de resfriados. Pocas hierbas se han debatido tan a fondo en la literatura científica como la equinácea, y pocas han salido de ese debate con una utilidad tan clara. La Echinacea purpúrea y especies relacionadas han sido usadas por tribus nativoamericanas, particularmente las naciones de las grandes llanuras, como una de sus medicinas más importantes para infecciones, heridas y apoyo inmunológico durante siglos. Cuando los colonos europeos la conocieron, se convirtió en una de las medicinas más populares en la farmacopea estadounidense temprana antes de que los medicamentos sintéticos la desplazaran. Aquí es donde aterrizó la ciencia después de todo el debate. La equinácea, tomada al inicio de los síntomas de resfriado, sí reduce la duración y severidad de los síntomas. Múltiples metaanálisis lo confirman. El efecto no es dramático, estamos hablando de acortar un resfriado alrededor de 1 a 1.5 días, pero el mecanismo es claro. Los compuestos de la equinácea estimulan la respuesta innata del sistema inmunológico, la primera línea de defensa que actúa antes de que tu cuerpo tenga tiempo de desarrollar anticuerpos específicos. Lo que la equinácea no hace es prevenir resfriados cuando se toma diariamente como profiláctico. La investigación al respecto es inconsistente. Pero, como intervención aguda ante el primer rasguño de garganta, el primer signo de fatiga, el primer indicio de congestión, acorta el sufrimiento. Deja reposar 2 cucharaditas de hierba seca, flores, hojas y raíz tienen valor medicinal, durante 10 minutos. Bébela de 3 a 4 tazas al día al primer signo de enfermedad, durante los primeros 3 a 5 días. No la uses de forma continua a largo plazo. Dale a tu sistema inmunológico descansos periódicos. Número 11. El té de saúco, la potencia antiviral. Si la equinácea es el equipo de respuesta rápida, el saúco es la agencia de inteligencia estratégica. Las bayas de Sambucus nigra se han usado medicinalmente en Europa durante siglos, para fiebres, enfermedades virales y apoyo inmunológico. Y el saúco ha generado algunas de las investigaciones antivirales más intrigantes en la medicina herbal moderna.
Múltiples estudios clínicos muestran que las preparaciones de saúco reducen significativamente la duración y severidad de la gripe. Un ensayo aleatorizado mostró que los pacientes con influenza se recuperaban 4 días más rápido que con placebo. 4 días es notable. Los mecanismos propuestos son fascinantes. Los compuestos del saúco parecen inhibir directamente la entrada del virus a las células, básicamente bloqueando su ingreso, y también estimulan la respuesta de citocinas del sistema inmunológico para montar un contraataque más rápido. Funciona en 2 niveles simultáneamente. Preparar té de saúco en casa requiere cocinar las bayas secas. Las bayas de saúco crudas contienen compuestos que pueden causar náuseas. Hierve a fuego lento de 1 a 2 cucharadas de bayas secas de saúco en 2 tazas de agua durante 20 minutos, cuela y endulza con miel. O usa flores secas de saúco para un té más ligero, con beneficios inmunológicos más suaves pero aún así significativos. Los jarabes y gomitas de saúco se volvieron productos de bienestar de moda, lo cual está bien, pero eso oscureció la seria historia medicinal de la planta. Esta fue la medicina contra la gripe de los campesinos europeos y eventualmente de los médicos europeos durante cientos de años. Piénsalo como el agente antiviral que los antiguos europeos tenían mucho antes de que existiera el concepto de virus. Número 12. El té de cúrcuma, el reinicio del sistema antiinflamatorio. La cúrcuma merece su reputación, pero la mayoría la está usando mal. La cúrcuma longa ha sido central en la medicina ayurvédica durante más de 4000 años, usada para afecciones inflamatorias, enfermedad hepática, sanación de heridas y apoyo inmunológico. El compuesto activo, la curcumina, se ha estudiado en miles de artículos de investigación y ha demostrado efectos antiinflamatorios, antioxidantes e inmunomoduladores en una asombrosa variedad de condiciones. Aquí está el matiz importante que la mayoría de los entusiastas de la cúrcuma pasan por alto. La curcumina se absorbe mal por sí sola. Por sí misma, la mayor parte pasa a través de tu cuerpo sin entrar a la circulación. El problema de biodisponibilidad es real. Por eso las preparaciones ayurvédicas tradicionales casi siempre combinaban la cúrcuma con pimienta negra y grasa. La piperina de la pimienta negra aumenta la absorción de curcumina hasta en un 2000%. La leche dorada, cúrcuma preparada con pimienta negra y una fuente de grasa como leche de coco o leche entera. La cúrcuma no es una moda alimenticia. Es un sistema de administración farmacológica de 4000 años que resolvió el problema de la biodisponibilidad antes de que tuviéramos el vocabulario para describirlo. Prepara tu té de cúrcuma correctamente, una cucharadita de cúrcuma molida, un cuarto de cucharadita de pimienta negra, una taza de leche tibia o leche vegetal, y miel al gusto. Bébelo diariamente como práctica antiinflamatoria a largo plazo, o aumenta la frecuencia durante una enfermedad aguda. Pero no esperes efectos dramáticos inmediatos, la cúrcuma trabaja de forma acumulativa, reduciendo la carga inflamatoria a lo largo de semanas y meses de uso constante. Los antiguos médicos ayurvédicos incluían pimienta negra por una razón. Piénsalo como la receta de 4000 años que conocía la farmacología antes de tener un nombre para ella. Ya vamos llegando a las que la mayoría genuinamente no ha escuchado en un contexto médico. Si sigues aquí, gracias. Este es un buen momento para suscribirte a Raíces Divinas si aún no lo has hecho, porque los últimos 6 tés que vienen son los que más me emociona compartir contigo. Número 13. El té de tomillo, el antibiótico natural para tus pulmones. Aquí es donde las cosas se ponen realmente poderosas. El Thymus vulgaris, el tomillo de tu especiero, no es solo una hierba de cocina. Es una de las plantas antimicrobianas y de sanación respiratoria más potentes disponibles. Y se ha usado como medicina desde la antigua Grecia. Hipócrates lo recetaba. Los soldados romanos se bañaban en agua infusionada con tomillo antes de la batalla, creyendo que les daba valor y protección contra infecciones. Los hospitales medievales plantaban tomillo alrededor de sus salas como antiséptico. La ciencia es impresionante. El tomillo contiene altas concentraciones de timol y carbacrol, compuestos fenólicos con actividad antimicrobiana documentada contra una amplia variedad de bacterias y hongos.
Los estudios confirman actividad contra especies de Streptococcus y Staphylococcus, exactamente los patógenos responsables de las infecciones respiratorias. Hay ensayos clínicos que muestran que las preparaciones de tomillo para la bronquitis funcionan de manera comparable a los expectorantes farmacéuticos. Así es como el tomillo funciona específicamente para enfermedades respiratorias. Relaja los espasmos bronquiales, reduciendo esa tos tensa y silbante, mientras actúa simultáneamente como antimicrobiano contra la infección que provoca los síntomas. Es tanto un alivio de síntomas como un combatiente de infecciones en la misma taza. Deja reposar 2 cucharaditas de tomillo fresco, o 1 cucharadita seco, en agua caliente durante 10 minutos. Agrega miel, que tiene sus propias propiedades antimicrobianas, y limón. Bébelo de 3 a 4 veces al día durante una enfermedad respiratoria activa. El sabor es herbal, ligeramente medicinal y profundamente cálido. El tomillo está en millones de cocinas ahora mismo siendo usado exclusivamente como saborizante. Mientras tanto, los médicos europeos lo incluyen en preparaciones farmacéuticas para la tos. Piénsalo como la hierba del chef que todo este tiempo ha estado trabajando en secreto como medicina hospitalaria. Número 14. Té de salvia, el sanador de garganta. La salvia tiene un nombre en latín que lo dice todo, Salvia officinalis. Salvia proviene del latín salvere, sanar, estar bien. Este no fue un nombre casual. La salvia fue tan central en la medicina romana que la consideraban esencial para la vida y la salud. El uso tradicional en la medicina herbal europea se enfocó fuertemente en la salvia para problemas de boca y garganta. Dolores de garganta, amigdalitis, laringitis, úlceras bucales, sangrado de encías. Y la investigación moderna ha validado este enfoque con una especificidad inusual. Un ensayo controlado aleatorizado de 2006 encontró que el aerosol de salvia para la garganta era más eficaz que el placebo contra el dolor agudo de garganta, con alivio notándose en 2 horas. La evidencia de la salvia como enjuague y gárgara para la inflamación de garganta y boca es genuinamente sólida. El mecanismo involucra taninos y aceites volátiles en las hojas de salvia que tienen efectos astringentes sobre el tejido inflamado, tensando y calmando simultáneamente, combinados con actividad antimicrobiana contra las bacterias comúnmente responsables de las infecciones de garganta. Para uso específico en la garganta, prepara un té fuerte de salvia, déjalo enfriar un poco y úsalo como gárgara. Manténlo en el fondo de tu garganta durante 30 segundos antes de tragarlo o escupirlo. Deja reposar 1 cucharada de salvia fresca o 2 cucharaditas de salvia seca en agua recién hervida durante 15 minutos. El sabor es cálido, herbal, ligeramente alcanforado. Como dato adicional, la salvia también tiene investigación prometedora sobre los bochornos de la menopausia, la función cognitiva en el envejecimiento y la regulación del azúcar en sangre. Es una hierba sobresaliente. Pero como remedio para la garganta, es una de las intervenciones herbales mejor respaldadas en la literatura científica. Piénsalo como la pastilla para la garganta que realmente sana el tejido, en lugar de solo distraerte de él. Ahora entramos en las que la mayoría genuinamente no ha escuchado en un contexto médico. Si sigues aquí, gracias por acompañarme. Este es el momento perfecto para suscribirte a Raíces Divinas, porque los últimos 6 son los que más emoción me dan de compartir contigo. Número 15. Té de Jamaica, el té de la presión arterial. Este podría ser el té clínicamente más subestimado de toda la lista. Las flores de Hibiscus abdarifa producen un té de un rojo carmesí tan vívido que luce casi medicinal antes incluso de bebértelo. Y el uso tradicional en África, Centroamérica, Egipto y el sudeste asiático se ha centrado durante mucho tiempo en la Jamaica para la salud del corazón y la presión arterial. Los médicos egipcios tradicionales la usaban exactamente para esto. La medicina tradicional mexicana la usa. La medicina de África Occidental la usa. La consistencia entre tradiciones médicas completamente separadas en el mismo continente y a través de océanos sugiere que todas descubrieron algo real. La investigación clínica moderna sugiere que tenían razón. Múltiples ensayos controlados aleatorizados han mostrado que el consumo de té de Jamaica produce reducciones significativas en la presión arterial sistólica en personas con hipertensión leve a moderada.
Un estudio de 2010 publicado en el Journal of Nutrition encontró que 3 tazas diarias durante 6 semanas redujeron la presión arterial sistólica en un promedio de 7 puntos. Ese es un efecto clínicamente significativo. Los compuestos responsables son las antocianinas y otros polifenoles con efectos inhibidores de la ECA, la misma clase de mecanismo que utiliza una de las familias más comunes de medicamentos farmacéuticos para la presión arterial. Mismo mecanismo. Diferente forma de administración. Sin necesidad de receta. Deja reposar 2 a 3 cucharaditas de flores secas de Jamaica en agua caliente de 8 a 10 minutos. El sabor es ácido, parecido al arándano, y genuinamente delicioso. La Jamaica es uno de los tés medicinales naturalmente más agradables que existen. Bébelo de forma constante, no ocasional. Los efectos sobre la presión arterial aparecen tras semanas de consumo regular, no de una sola taza. La Jamaica se convirtió en una bebida de moda antes de convertirse en una medicina respetada en la cultura occidental. Médicos en otras partes del mundo lo han sabido durante siglos. Piénsalo como la medicina para el corazón disfrazada de bebida tropical. Número 16. El té de canela, el estabilizador del azúcar en sangre. La canela ha sido comerciada, apreciada y disputada durante miles de años. Los antiguos egipcios la importaban de Asia a un costo enorme para uso religioso y médico. Los médicos romanos la valoraban como medicina para la digestión y la circulación. Los herbolarios medievales la consideraban una de las hierbas calientes que movía la sangre por el cuerpo y prevenía el estancamiento. Cinnamomum verum, la canela verdadera, también llamada canela de Ceilán, ha mostrado efectos significativos en la investigación moderna sobre la regulación del azúcar en sangre. Múltiples ensayos clínicos muestran que la canela mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la glucosa en ayunas en personas con diabetes tipo 2 o prediabetes. El tamaño del efecto varía, pero la dirección es consistente. La canela mueve el azúcar en sangre en la dirección correcta. El mecanismo involucra compuestos como el cinamaldehído y varios polifenoles que parecen imitar la actividad de la insulina y mejorar la captación de glucosa en las células. Los practicantes tradicionales la usaban para atender lo que hoy reconoceríamos como síntomas de síndrome metabólico, ese cúmulo de desregulación del azúcar en sangre, mala circulación e inflamación sistémica. Una nota importante, hay 2 tipos de canela que se venden comercialmente, la canela de Ceilán, la verdadera, y la canela casia, la variedad común de China y el sudeste asiático. La casia contiene cantidades significativas de cumarina, que en dosis altas puede causar daño hepático. Para el uso terapéutico diario en té, busca canela de Ceilán. Para uso ocasional, el riesgo de la casia es mínimo. Deja reposar un raja de canela o una cucharadita de canela de Ceilán en polvo en agua caliente de 10 a 15 minutos. El sabor es cálido, dulce, profundamente familiar. Bébelo diariamente como práctica de apoyo metabólico, especialmente si la regulación del azúcar en sangre es una preocupación. Piénsalo como la medicina metabólica del especiero que ha estado ahí desde antes de que existieran los medidores de glucosa. Número 17. El té de clavo, el analgésico natural. Y aquí está el que te adelanté al principio, la planta que proporcionaba alivio confiable del dolor durante 2000 años antes de que entendiéramos por qué. El Syzygium aromaticum, el clavo, se ha usado medicinalmente en Asia, el Medio Oriente y eventualmente Europa desde que existe el comercio de especias. Los antiguos médicos chinos exigían a los funcionarios de la corte que tuvieran clavos en la boca antes de dirigirse al emperador. Refrescaba el aliento, sí, pero también demostraba las notables propiedades adormecedoras del clavo en la boca. La medicina ayurvédica tradicional los usaba para el dolor dental, afecciones inflamatorias y problemas digestivos. El compuesto activo es el eugenol, y es genuinamente impresionante. El eugenol es un anestésico natural, un inhibidor de la COX-2, lo que significa que bloquea la misma vía enzimática inflamatoria que ataca el ibuprofeno, además de ser antimicrobiano. Funciona localmente en la boca como agente adormecedor y sistémicamente como analgésico antiinflamatorio. Los dentistas modernos todavía usan eugenol.
Está en el cemento de óxido de zinc con eugenol usado para empastes temporales, en preparaciones de aceite de clavo para el alveolo seco después de extracciones dentales, en cementos dentales en todo el mundo. El compuesto que los antiguos médicos ayurvédicos usaban para el dolor de muelas todavía lo usan los dentistas hoy. Deja reposar 4 a 5 clavos enteros en agua caliente de 10 a 12 minutos. El sabor es intenso, cálido, medicinal. Reduce la cantidad de clavos si quieres algo más suave, y mézclalo con canela y pimienta negra para una poderosa mezcla antiinflamatoria calentadora. Bébelo para dolor articular, brotes inflamatorios o apoyo antiinflamatorio general. El comercio de especias moldeó toda la historia de la civilización humana, en parte gracias al clavo. Piénsalo como el analgésico lo suficientemente poderoso como para reescribir las rutas comerciales globales. Número 18. El té de corteza de sauce. La aspirina original. La corteza de sauce es la planta de la que se hizo la aspirina. El Salix alba, sauce blanco, se ha usado para el dolor y la reducción de fiebre durante más de 3.500 años. Los antiguos papiros egipcios lo describen para el dolor y la fiebre. Hipócrates recetaba té de corteza de sauce para el dolor y la fiebre en la antigua Grecia. Las tribus nativoamericanas de toda Norteamérica usaban especies nativas de sauce exactamente para los mismos propósitos, de forma independiente a la tradición del Viejo Mundo. Cuando los químicos del siglo XIX finalmente aislaron el compuesto activo, la salicina, que el cuerpo convierte en ácido salicílico, y luego sintetizaron el ácido acetilsalicílico a partir de él, llamaron a su nuevo fármaco aspirina. El nombre aspirina viene de espirea, una planta relacionada, pero la química vino del sauce. Aquí está la fascinante ironía histórica: cuando se desarrolló la aspirina sintética, era más potente y estandarizada que el té de corteza de sauce. Pero vino con un costo. Irritación gástrica y riesgo de sangrado. La planta completa, consumida como té, libera la salicina más lentamente, y los taninos naturales y otros compuestos en la corteza de sauce parecen amortiguar los efectos gástricos que causa la aspirina aislada. Este es el mismo fenómeno que veremos con la reina de los prados. La formulación de la naturaleza suele ser más equilibrada que el compuesto aislado que extraemos de ella. El té de corteza de sauce tiene un sabor amargo, astringente, no agradable, pero eficaz. Deja reposar una cucharadita de corteza seca por taza de 15 a 20 minutos. Bébelo para dolores de cabeza, fiebre, artritis y dolor inflamatorio. No lo uses si tienes sensibilidad a la aspirina o tomas anticoagulantes. Los químicos construyeron uno de los medicamentos más usados en la historia a partir de esta planta. Piénsalo como el original, la versión que existió antes de la patente. Número 19. El té de rooibos, la potencia antioxidante. Sin cafeína, el rooibos es originario de las montañas Cederberg de Sudáfrica y ha sido usado por el pueblo khoisan de esa región durante siglos como bebida sanadora y remedio para cólicos, alergias y problemas de piel. Se introdujo a un uso más amplio a principios del siglo XX cuando las comunidades locales comenzaron a compartirlo con los colonos, y desde entonces se ha convertido en uno de los tés herbals más consumidos globalmente. Lo que hace al rooibos nutricionalmente notable es la combinación de factores. No contiene cafeína, ni ácido oxálico, lo que significa que, a diferencia del té negro y verde, no interfiere con la absorción de hierro. Y tiene un contenido antioxidante extraordinariamente alto. Los antioxidantes del rooibos, particularmente la aspalatina y la notofagina, son únicos, no existen en ninguna otra planta. Y la aspalatina en particular ha mostrado actividad antidiabética en investigaciones, incluyendo mejoras en la captación de glucosa y la secreción de insulina. Los estudios han mostrado que el consumo de rooibos se correlaciona con la reducción de marcadores de estrés oxidativo e inflamación. Y la investigación preliminar sugiere efectos protectores cardiovasculares gracias a su perfil de flavonoides. Las tradiciones khoisan que lo usaban para alergias también tienen algo de respaldo. El rooibos tiene efectos broncodilatadores, y la quercetina en las hojas tiene propiedades antialérgicas bien documentadas. El sabor es suave, ligeramente dulce, con notas a nuez, uno de los tés medicinales más fáciles de beber.
Deja reposar 1 a 2 cucharaditas de 7 a 10 minutos. Bébelo libremente, no hay preocupación por cafeína ni toxicidad conocida en niveles razonables de consumo. Reemplaza tu té negro de la noche con rooibos y obtendrás protección antioxidante en lugar de cafeína justo en el momento en que menos la necesitas. Número 20. El té de ortiga, el superalimento olvidado. Y terminamos donde debe terminar toda buena lista, con la planta más subestimada de todas. La ortiga urticante, Urtica dioica, es la planta que la mayoría solo conoce como esa cosa que pica en los senderos de excursión. Y mientras se ocupan de evitarla, están pasando junto a una de las plantas más densas en nutrientes y ricas medicinalmente del mundo templado. Los herbolarios tradicionales europeos llamaban a la ortiga un tónico de cuerpo completo. La medicina tradicional china la usaba para afecciones inflamatorias. Las tribus nativoamericanas la comían como alimento y la usaban para el dolor articular y las alergias. Cada cultura que se topó con la ortiga encontró algo importante en ella. Esto es lo que hace a la ortiga extraordinaria. Primero, el perfil nutricional. La hoja de ortiga es excepcionalmente rica en hierro, calcio, magnesio, vitaminas A, C y K, y proteína, lo que convierte al té de ortiga en uno de los pocos tés herbals que genuinamente contribuye al estado nutricional, en lugar de solo aportar compuestos bioactivos. Las personas en periodos históricos de inseguridad alimentaria dependían de la ortiga como alimento precisamente porque era tan densa en nutrientes. Luego están las propiedades medicinales. Los ensayos clínicos muestran que la ortiga tiene efectos significativos sobre la hiperplasia prostática benigna, el agrandamiento de próstata que afecta a la mayoría de los hombres mayores. Un ensayo aleatorizado encontró que el extracto de raíz de ortiga mejoró significativamente los síntomas urinarios. Los estudios muestran efectos antiinflamatorios relevantes para la artritis, y un ensayo encontró que la hoja de ortiga liofilizada mejoró los síntomas de la fiebre del heno mejor que el placebo. La actividad antiinflamatoria proviene de compuestos que inhiben las vías inflamatorias en múltiples puntos simultáneamente. El té de ortiga hecho con hoja seca tiene un sabor agradable, verde, ligeramente herbáceo, suave y genuinamente fácil de beber. Deja reposar 1 a 2 cucharaditas durante 10 minutos. Bébelo diariamente como tónico nutritivo y antiinflamatorio, durante la temporada de alergias para alivio de síntomas o como parte de una práctica general de salud. La planta que la mayoría instintivamente evita es posiblemente la medicina y el alimento más completo de toda esta lista. Piénsalo como el sanador al que la naturaleza le puso espinas, no para alejarte, sino para asegurarse de que solo las personas realmente interesadas se detengan a mirarlo. Así que ahí los tienes. 20 tés herbals. 20 plantas que han estado sanando a los seres humanos en cada cultura, a lo largo de miles de años, en cada continente de la Tierra. Y la mayoría están en las tiendas de abarrotes ahora mismo por unos cuantos dólares. Piensa en lo que cubrimos hoy. Manzanilla y pasiflora para la ansiedad que las farmacéuticas pasaron décadas tratando de replicar con medicamentos que venían con adicción y abstinencia. Jengibre e hinojo para problemas digestivos que generaciones de abuelas resolvieron sin necesidad de un gastroenterólogo. Tomillo para infecciones respiratorias que las farmacéuticas europeas todavía incluyen en jarabes para la tos. Corteza de sauce, la fuente literal de la aspirina, que sigue creciendo silvestre, sigue funcionando, sigue siendo gratuita. El patrón aquí no es que la medicina tradicional siempre tuviera razón y la medicina moderna siempre esté equivocada. Es que la medicina tradicional a menudo tenía razón. La ciencia moderna ha confirmado muchas de esas tradiciones, y en algún punto del camino decidimos que la medicina eficaz tenía que venir en pastilla desde una fábrica en lugar de una taza preparada en casa. Algunos de estos tés son inmediatos. La menta relaja un intestino con cólicos en 20 minutos. El clavo adormece el dolor dental en segundos. El jengibre detiene la náusea en seco. Otros son medicinas lentas. La raíz de diente de león y la cúrcuma trabajan a lo largo de semanas y meses, cambiando el terreno metabólico en lugar de combatir síntomas agudos. Ambas categorías son reales. Ambas categorías importan. Lo más radical que puedes hacer por tu salud podría ser lo más simple,
empezar a prestar atención a lo que contiene tu taza. Si aprendiste algo hoy, déjanos un comentario contándonos cuál te emociona más probar. ¿Eres equipo sistema nervioso, equipo sanación intestinal, equipo inmunidad? Leemos cada comentario. Y si todavía no te has suscrito a Raíces Divinas, ¿qué estás esperando? Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el próximo.